La cifra es alarmante. Un hondureño se quita la vida cada 24 horas. El Observatorio Nacional de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras registra esta tendencia desde el año anterior y durante este 2021 ya registra más de 26 suicidios, siendo los hombres en edad productiva las mayores víctimas de este trastorno silencioso. El suicidio en este momento se mantiene, es decir, el mismo promedio del año pasado. En el Hospital Escuela, psicólogos registran 10 pacientes que han llegado en un estado profundo de depresión y han intentado suicidarse durante los últimos días. Y a diario son atendidos más de 8 personas con crisis de ansiedad que les provoca otros problemas en su salud física y les puede llevar hasta la muerte. Muchas personas vienen que les va a dar un infarto con dolor de pecho, adormecimiento en las manos, tensión muscular. Entonces vienen al centro que me va a dar un infarto o que tengo algo, pasan con el neurólogo, pasan con el cardiólogo, los examina medicina interna y vemos que todo está estable, ¿verdad? Entonces vamos a la parte emocional y ahí es donde descubrimos que la persona está bajo una presión, bajo una ansiedad, porque también pasa presionado. O sea que expertos atribuyen a los efectos catastróficos de la pandemia del nuevo coronavirus y los estragos que dejaron las tormentas ETA e IOTA como las causas principales para que las personas intenten suicidarse o padecer de trastornos psicológicos, ya que el estrés, miedo a contagiarse y la falta de recursos económicos causan trastornos entre la población. Para Hola Honduras les informó Merari Borjas. Bien, gracias Merari por esta nota introductoria. Nuestro país está viviendo momentos de crisis que llevan a muchos ciudadanos a serios episodios psicológicos, aunque estos sentimientos son ignorados, en ocasiones los impulsa a tomar la fatal decisión de quitarse la vida. Los altos casos de COVID-19 en el país y sobre todo los problemas económicos provocados por la pandemia, por las tormentas tropicales últimas, han creado en la población un nivel de estrés y de ansiedad y muchísimas traumas. En los primeros días de este 2021, al menos 6 personas, en su mayoría jóvenes, y una niña de 11 años se suicidaron. Esto se convierte en un fenómeno que enciende las alarmas en las autoridades y en los especialistas. El suicidio es una complicación que afecta directamente a los familiares que quedan marcados, que quedan deprimidos y destruidos en todos los sentimientos emocionales posibles. Para hablar sobre esta problemática que enluta y que atañe a cientos de familias hondureñas, nos acompaña vía Zoom el licenciado en Psicología Felipe Pineda Maldonado. Es vicepresidente del Colegio de Psicólogos de nuestro país. Queremos, junto a él, saber cuáles son las alarmas que familiares deben de ver en una persona que quiera quitarse la vida y también conocer las alternativas para reducir los niveles de ansiedad y de estrés que está padeciendo la población en este momento. Siempre es un gusto, un enorme placer contar con sus aportes que estoy convencido que nos ayudan muchísimo, muchísimo, y que la gente está pendiente ahí a través de la pantalla, escuchándonos en la radio o viéndonos también, siguiéndonos a través de Facebook en BTV Somos Todos Honduras. Licenciado Maldonado, Pineda Maldonado, muchísimas gracias y muy buenos días. Muy buenos días, mi estimado amigo, pues aquí estamos, verdad, siempre agradecido con Dios y con ustedes por estar aquí para poder ofrecer pues cierta información y darle a entender a la población de que sí es necesario, ¿verdad?, tener la certeza de que vamos a salir adelante, pero también requerimos un compromiso personal, una responsabilidad como familia, una responsabilidad como padres de familia, como hijos y también como familiares con respecto a estas situaciones de los efectos de trastornos mentales que nos afectan y que pues, nos pueden llevar a que las personas lleguen a tener un intento o acto suicida ya consumado. Es importante reconocer pues de que hay varias alternativas en las cuales nosotros podemos trabajar como profesionales de la salud, pero sí necesitamos el acompañamiento, ¿verdad?, de la familia, que es el primer vínculo amoroso, afectivo,
en el cual pues se desenvuelve y se desarrolla un adolescente, ya que en muchas de las situaciones, si vamos a ver más adelante las estadísticas que nos demuestran, pues de que en realidad las edades que más problemas tenemos con respecto a suicidios son las edades de los 14 a los 39 años. De 14 a 39 años, ese es el promedio de personas que se están quitando la vida, que se tiene establecido en el Observatorio de la Violencia y los datos que ustedes manejan como colegio de psicólogos en el país, Lee. Sí, estos datos yo los manejo de la Secretaría de Policía, ¿verdad? De la CEPOL, que están en sus páginas, ¿verdad? Y los hemos descargado y hemos hecho un análisis acerca de ello, porque hay que hacer comparaciones con el año 2019 y el 2020. Y hay algo muy importante que hay que rescatar. Fíjense que en el 2019 hubieron aproximadamente 420 personas que se quitaron la vida, ¿verdad? En el 2019. Y sí, en el 2020, algo que sí nos llama mucho la atención es que se quitaron la vida solo 379 personas. ¿Qué quiere decir? Que en el 2020 hubo una disminución de cerca de 50 personas que no consumaron el suicidio. Y ustedes pueden ver ahí en la gráfica, ¿verdad?, que estos son los meses que más se dieron principalmente en el año 2019. En enero pues hubieron 32 personas que se quitaron la vida, ¿verdad? Tenemos 44 en febrero, aumentó la cifra en esa cantidad. En marzo pues hubieron 31 personas que se quitaron la vida. Y en mayo también hubo una tendencia a la alta, ¿verdad? Fue el mes en que más se quitó la vida a las personas, con un total de 48. Y si ustedes pueden ver el reflejo, mayo pues es cuando más añoramos pues un ser querido, principalmente la madre. En esas festividades que tenemos de celebración del Día de la Madre, pues hay pérdida, hay duelo, hay separación de un familiar por pérdida de su vida, y por lo tanto pues podemos entrar en etapas de depresión, nos deprimimos bastante, la ansiedad aumenta, el estrés aumenta, y en muchas ocasiones pues sentimos pues de que tenemos la necesidad imperiosa de quitarnos la vida y estar con nuestros seres queridos. Ese es un llamado de atención principalmente a las familias, ¿verdad? Decirles de que cuando un hijo o una persona piensa que yo prefiero estar con mi familia, con mi papá, con mi mamá que ya murió, ¿verdad? Entonces ahí, en esa situación, ya sí, ese pensamiento o eso que él expresó, hay que prestarle atención, porque sí en realidad puede estar pensando en quererse quitar la vida. Y las estadísticas pues son bastante alarmantes. En el 2019 más de 420 personas se quitaron la vida, y si podemos ver la siguiente gráfica, la comparación en el 2020, vamos a ver que enero fue el mes del 2020 que más suicidios hubieron. 43 personas se quitaron la vida, ¿verdad? Y de ahí vamos a ver que siguió febrero también, ¿verdad?, en esa tendencia, y en mayo vamos a ver también que disminuyó, y el mes que más también aumentó fueron los meses de octubre, de agosto, ¿verdad?, y septiembre. Entonces nos llama mucho la atención pues de que en estos meses es cuando más recurren las personas a quitarse la vida. Hoy tenemos una tendencia, como usted decía al inicio, de cerca de más de 30 personas que se han quitado la vida ¿cómo se llama?, en este mes de enero. Entonces esperemos, ya estamos a 28 de este mes, 28, 29 creo que es, y pues esperemos que la tendencia disminuya. Hay bastantes factores en los cuales podemos pensar de que existieron para que esta tendencia haya disminuido, y recordemos que el confinamiento nos ha dado a nosotros la oportunidad de estar con nuestra familia, de estar más unidos, de estar más cerca con ellos, prestarle más atención a los hijos, aunque también aumentó lo que fue la violencia intrafamiliar. Este mes de enero también comenzaron también las separaciones y divorcios, que han aumentado enormemente en nuestra familia.
Entonces, esos factores son muy importantes, tomarlos muy en cuenta, ¿verdad? Y así también hay otros factores de riesgo que también son muy importantes, como por ejemplo, tener una enfermedad de base, pues una enfermedad de depresión, un trastorno de ansiedad bien marcado, un trastorno de estrés, de pánico. Eso nos puede llevar a un trastorno psicótico, una esquizofrenia, nos puede llevar a una tendencia a querernos quitar la vida. Entonces, es importante que la población reconozca, ¿verdad?, de que todos estos casos se dan en la medida pues en que vamos teniendo bastantes contactos buenos con la realidad. Y ahí vamos a ver, pues ahí están los suicidios por mes, como ya habíamos hablado, pero me gustaría que presentaran los suicidios por departamento. No sé si lo tienen ahí. Correcto. Este es por género. Sí. Este es por género. Por género, aquí vamos sí. a ver que la tendencia de que quienes más se quitaron la vida fueron los varones, ¿verdad? O sea, la mujer pues es más expresiva, es más sensible, presenta un poquito más de trastorno depresivo, pero es más, tiene mayor habilidad para el manejo de la depresión, para este tipo de trastornos que principalmente que los varones. Los varones tienen tendencia a ser más agresivos, impulsivos, irritables y buscan la manera pues más efectiva de quitarse la vida. Y entonces vemos también ahí en estos suicidios por departamento que Francisco Morazán en el 2019 hubieron 100 personas que se quitaron la vida, seguida pues del departamento de Cortés, que fueron 55 personas, y Comayagua, ¿verdad?, una ciudad que ahora es industrial también, bastante productiva, aumentaron los casos de suicidio en un 40, se quitaron la vida 41 personas. Intibucá, que es un departamento también, ¿verdad?, que se ha vuelto bastante productivo, pero al haber mayor productividad también hay mayor abuso de alcohol, abuso de drogas y tráfico también de estupefacientes. Entonces, todas estas conductas, todos estos factores de riesgo involucran a las personas pues a quitarse la vida. Y en el 2020 pues volvemos a tener la tendencia, ¿verdad?, de los suicidios por departamento, siendo el mismo Francisco Morazán el departamento pues que más personas se quitaron la vida. 71 personas en el 2020 se quitaron la vida, siempre seguido, ¿verdad?, por el departamento de Cortés con 43 personas. Entonces, siempre tenemos esas tendencias, ¿verdad? Es importante reconocer, como les decía, estas son estadísticas de la Secretaría de Policía, sí, ¿verdad? No son inventos, ahí están en las páginas, los puedes bajar. Lo único que están bastante dispersos, tomé el tiempo, me dediqué el tiempo a sacar las gráficas, a sacar los porcentajes, ¿verdad? Porque sí, en realidad es importante hacer diagnósticos, investigar acerca de estos elementos pues que nos están conduciendo a que la persona se esté quitando la vida. Esto es importante reconocer de que también hay algo que nos está haciendo mucho daño, y es que no estamos coordinando muy bien estos factores de personas que tienen bastante suicidio o tendencia suicida. ¿Qué quiere decir? No contamos con suficiente estructura para, principalmente en la administración pública, no tenemos la suficiente cobertura, principalmente en programas de salud mental. No contamos, el país no cuenta, a pesar de que hay más de 4.000 psicólogos que están en desempleo, pues el país no cuenta con la suficiente capacidad, ¿verdad?, para darle atención a estos procesos de salud mental. ¿Qué quiere decir? Que necesitamos mayor cobertura, que el Estado se preocupe por llevar esta salud mental a las comunidades, porque si usted ve las gráficas, ve las estadísticas, quienes más se quitaron la vida fueron los agricultores. Entonces, ¿agricultores de dónde? Habría que ver también ese factor, si son agricultores de las zonas rurales, si son de aldeas o municipios, o son los que son de donde más se quitaron la vida aquí en Francisco Morazán. Entonces, sí es necesario,
que el Estado pues debe preocuparse por darle mayor atención a los programas de salud mental, contratar mayor cantidad de psicólogos para brindar esta ayuda oportuna. ¿Por qué? Porque hay algo muy importante, licenciado, que si nosotros prevenimos a tiempo las enfermedades mentales, estas son recuperables, ¿verdad? Sí. Bajo tratamiento farmacológico y psicológico podemos darle una atención oportuna y disminuir pues estos índices y aumentar lo que es la estabilidad de la salud mental en la población hondureña. Licenciado Pineda Maldonado, estos datos estadísticos que usted nos ha proporcionado, apoyado por supuesto por el informe de la Secretaría de Seguridad, hablan de, me decía usted, 420 personas que se suicidaron en el 2019 y 379 este 2020. La percepción que se tenía, en mi caso, y debo de admitirlo, es que de repente pudo haber habido más... Sí, el 2020 que el 2019, por lo que estamos viviendo, lo de las pandemias y las tormentas tropicales. ¿Cuál es la respuesta entonces a estos datos estadísticos que se están manejando de acuerdo al diagnóstico que ustedes puedan hacer general en relación al 2019, el 2020 y lo que pueda ocurrir este 2021? Bien, lo que le decía al principio, o sea, el confinamiento pues nos vino a estar más en familia. Nos ha proporcionado pues ese apoyo, ese vínculo en el cual pues si yo trabajo como padre de familia, pues no estoy al tanto de lo que está pasando con mi hijo, ¿verdad? No sabemos qué situaciones frustrantes tiene, qué problemas emocionales ha presentado, si ha aumentado el abuso de alcohol o también el consumo de cigarrillos o marihuana o cualquier tipo de droga. Entonces ha habido mayor comunicación y también mayor supervisión por parte de los padres. Pero no descuidar también porque el confinamiento también nos trae desgaste, nos trae enojo, irritabilidad, frustración, impotencia, y estos son factores también de riesgo que en ciertas circunstancias pueden llevar a una persona pues a tener un evento de autolesión o quererse quitar la vida. Es importante también de que prestarle mucho a los que son los llamados de atención de los hijos, ¿verdad? Esta llamada de atención de que descuido personal, de que tiene cambio de conducta, de que ya no quiere comer, ya no quiere salir de la casa. Esos son llamados de atención de que una persona puede estar entrando en una etapa de depresión severa y llegar a tener pensamientos o ideas suicidas y de quererse quitar la vida. Alguien hablaba de que la población hondureña tiene un 40%, el 40% de la población hondureña tiene depresión. No podemos hablar de un trastorno depresivo hasta que no sea diagnosticado. Esa estadística lo único que lo maneja y toda esa información son los centros psiquiátricos hospitalarios, ¿verdad? Como el Mario Mendoza, el Hospital Santa Rosita, el Hospital Escuela, que tiene su unidad de psicólogos, y también el Hospital San Felipe, que cuentan con las unidades de psicología, ¿verdad?, para atención al público. Pero hablar acerca de porcentajes de depresión en el país puede hacer que lo hayan dicho a nivel mundial, de información de la OPS, pero cuando ya hablamos de un trastorno depresivo es porque ya está diagnosticado por un especialista. Y sí recurrimos, mi colega Mireya del Hospital Escuela, ella decía, pues llegan pensando que tienen un trastorno de ansiedad bastante severo, principalmente porque sienten taquicardia, que están muriendo, que se ahogan. Entonces llegan por una patología y encontramos otra. En una persona con un intento suicida, lo primero que podemos pensar es que está pasando por un trastorno depresivo, pero al tener una entrevista ya con él y hacerle un diagnóstico específico, encontramos otros factores de riesgo, como la vulnerabilidad, la violencia intrafamiliar, el abuso sexual infantil, el abuso sexual en adolescentes, el consumo de drogas, etcétera. Factores de riesgo, pues, que llevan a una persona a tener conductas o ideas de quererse quitar la vida, pero no como un trastorno en sí depresivo,
que nos esté afectando. Por eso, sí podemos decir, o sea, que del 10 al 15%, pues, la población hondureña puede presentar un cuadro de depresión severa. Ahora, la depresión, recuerde también, no es lo mismo estar depresivo, o sea, ser depresivo, que estar deprimido. O sea, sí, todos tenemos derecho a preocuparnos, todos tenemos derecho a sentirnos tristes, todos tenemos derecho a sentirnos enojados, irritables, porque son emociones que son normales en nuestra vida. Pero cuando estos síntomas pasan más allá de 2 o 3 semanas continuas y llega al especialista, pues el especialista va a determinar si está pasando por un cuadro depresivo y por lo tanto, como le decía al inicio, la intervención oportuna de parte del especialista nos va a ayudar a nosotros a mejorar estos estados de enfermedad o de trastornos mentales en la población. Estamos conversando con el licenciado Felipe Pineda Maldonado, es vicepresidente del Colegio de Psicólogos en nuestro país. Cuando regresemos vamos a hacer una breve pausa en este momento a través de nuestro canal de televisión y nuestras estaciones de radio. Nos quedamos en Facebook con Ethel y con Alejandra con algunos comentarios y opiniones de este tema que es muy interesante y que mucha gente está en este instante pegada con nosotros. Por eso les invitamos a que se queden aquí. Vamos a consultarle al licenciado al regresar si es normal que las personas se vean afectadas emocionalmente y psicológicamente por todo lo que estamos viviendo en este momento. ¿Y qué medidas se deben de tomar como familia para detectar a una persona que esté queriendo quitarse la vida? Es impresionante los datos que se manejan a través del Observatorio de la Violencia cuando hablamos que una persona por día se quita la vida en el país. Y los datos ahí están fríos. Es más, se aumentan estas cifras cuando se habla que el 2019... 420 personas se quitaron la vida y el 2020, el año pasado, 379, o sea, más de un día, porque los días del año son 365. Vamos a la pausa breve y regresamos con nuestro distinguido invitado la mañana de hoy. Quédese con nosotros. Bien, gracias Ethel y Alejandra en esta pausa en radio y en televisión que nos hemos quedado también en Facebook, BTV Somos Todos Honduras. Planteamos salir a la pausa, licenciado Pineda Maldonado. ¿Es normal, se puede considerar como normal que una persona se sienta afectada en este instante por acontecimientos que se han dado en el país, tormentas tropicales y lo de COVID, que es el mundo que está afectando, pero obviamente uno se refiere más a lo más cercano a lo que nos está golpeando en este momento acá en el país? Así es, licenciado, y eso a todos nos ha afectado. Y es normal, como les decía, o sea, todos tenemos derecho a sentirnos tristes, a llorar, a desahogarnos en situaciones cuando nos sentimos bastante afectados por la muerte de un familiar, la pérdida de un empleo, la pérdida de los materiales, pérdida de un hogar, principalmente ya puede ser víctima por la tormenta ETA, también por la tormenta Iota, y no digamos del COVID, y también las personas que pierden sus hogares por el hecho de por incendios o cualquier otro fenómeno natural. Pero sí es importantísimo hacer reflexionar a la población de que yo puedo estar triste, y me siento triste, y a veces me siento sin ganas de ir a trabajar. Ahora, pero eso es una situación normal. Hay algo muy importante, licenciado, y hemos visto que la población hondureña tiene esa capacidad de resiliencia, ¿verdad?, para salir adelante. Resiliencia quiere decir de que yo afronto los problemas y salgo con éxito de esa situación adversa. Entonces, rápidamente nos recuperamos, rápidamente ya estamos otra vez con sintonía con la realidad, porque lo que pasa con una persona que tiene intentos o ideas suicidas es que muchas veces pierde lo que es su pensamiento, está difuso, es muy vago y es bastante irreal y pierde el sentido de la realidad en cierto momento. Pero el hondureño es optimista, el hondureño es bastante flexible. Claro, siempre encontramos gente impulsiva
agresiva, pero eso ya es otro tipo de comportamientos en los cuales ya necesitan bastante atención. Pero usted y yo, sus compañeros en el set, en el canal, dígame quién no ha llorado, dígame quién no ha sentido la pérdida de un ser familiar, dígame quién no ha sentido la ansiedad o el pánico de que va a perder su empleo, de que va a fracasar en una relación amorosa, que perdió sus clases, que perdió su trabajo, etc. Son situaciones normales. Esas son crisis, pero de esas crisis salimos y salimos avantes. Y eso pues, es decir a la población, si yo me siento triste el día de hoy, es normal que me sienta triste porque puede ser de que estoy pasando por una situación, ya puede ser una mala relación de pareja, tengo problemas en el hogar, principalmente de pleitos, infidelidades, etcétera. No hay acompañamiento por parte de los familiares con respecto a las situaciones. Ser responsable con la familia es muy importante, hacer conciencia. Principalmente los padres en este momento tienen que hacer conciencia a sus hijos de que no debemos de hacer gastos onerosos para este año 2021. ¿Por qué? Porque no, la situación no está muy bien. Entonces, mientras más conscientes seamos y más realistas seamos, más condiciones de estabilidad emocional vamos a tener. Por lo tanto, sentirnos tristes, un poco desanimados, frustrados, enojados, temerosos, ansiosos, estresados, son situaciones normales, son normales. Eso todo lo pasamos porque son emociones tan primitivas que las traemos desde hace mucho tiempo y son normales que las tengamos porque nos vamos preparando a desarrollarnos emocionalmente durante toda nuestra vida. Pero como le decía, licenciado, cuando estas reacciones emocionales, que ya empiezo también a tener pérdida del sueño, pérdida para comunicarme con mis familiares, pérdida también en la alimentación, o estoy comiendo en exceso, ¿verdad? O estoy fumando y tomando alcohol continuo, eso ya puede generar una conducta de autodestructiva, de autolesión personal y también puede estar llevándome a una situación de un trastorno depresivo severo, el cual, si es tratado a tiempo, pues, ¿verdad? Podemos llegar a mejorar estos estados de ánimo. Hay algo que yo quisiera decir. Las enfermedades mentales no son mitos. Aquí no existe la locura. No es que voy a un hospital psiquiátrico, voy a la consulta con el psicólogo, es que estoy enfermo, que estoy loco. No, no es eso. Es que yo me quiero curar en salud mental, porque no lo puedo hacer con otras personas. Busco, ¿verdad?, el apoyo psicológico en un consejero, en un psicólogo, que es el que domina lo que son las terapias y el manejo de los estados emocionales de las personas, y que le va a decir así está cierta si usted está pasando por una depresión severa. Y cuando nosotros, principalmente cuando atendemos en clínica privada, si yo miro que una persona está bajo riesgo de un intento suicida, yo le soy consciente a la persona en ese sentido de que tiene que buscar la ayuda oportuna, de buscar medicamentos. ¿Por qué? Porque no solamente muchas personas dicen, me voy a tomar una vitamina para el cerebro y eso me va a ayudar para mejorar mi depresión. No, eso no ayuda en nada. O sea, lo que tiene que buscar es el tratamiento específico para ese tipo de trastorno. Porque podemos encontrar que en una depresión haya otro tipo de trastornos, trastornos bipolar, trastornos ansiosos depresivos y distimia, etcétera, que son otro tipo de trastornos del estado de humor que pueden estar enmascarados pues en una depresión severa. Entonces, si buscamos la ayuda oportuna, hay tratamientos. Los tratamientos, mucha gente dice, es que este medicamento me va a provocar que yo me vuelva adicto a ese medicamento y ya no voy a poder funcionar. No, el especialista le dice a usted cuál es la medicación que debe de tomar, cuántos días va a tener o meses va a tener ese medicamento en función, ¿verdad? Y no lo puede también suspender, porque muchas veces las personas ya se sienten bien y son depresivas, se sienten bien, dejan de tomar el medicamento y recaen de nuevo. Entonces, el único que puede suspender el medicamento
es el especialista, en este caso es el médico o el psiquiatra, nadie más. Entonces, ese tipo de conocimientos, de información, ¿verdad?, la debe de tener la población para que sepa que en realidad no es lo mismo tomarse un tecito o tomarse para los nervios o tomarse una vitamina es que me va a ayudar a mejorar mi estado depresivo. No es así. Recuerde que en estas situaciones de un estado depresivo, la persona puede que tenga deficiencias a nivel de neurotransmisores como la serotonina y la noradrenalina, que son las sustancias que nos mantienen activos, nos mantienen felices, nos mantienen motivados. Cuando esto está disminuido, ya la persona entra en un estado de depresión severo y por lo tanto pues tiene que recurrir a medicación. Entonces sí, el acompañamiento psicológico y el tratamiento psiquiátrico es oportuno en este momento que podamos tener una persona con depresión, que también el trastorno depresivo puede llevarnos a una acción suicida. Ahora, ¿es normal, usted nos ha indicado esto, el sentirnos tristes por alguna circunstancia que estemos viviendo, estar ansiosos, pero en esa etapa depresiva, cuando una persona se siente deprimida, muchos que están viéndonos en este momento, por ejemplo, ¿cuál es la recomendación que hace a todas estas personas que están en esa etapa de la vida? Es decir, sentir triste, ya usted lo indicó, un pariente se ha perdido, el trabajo lo perdió, tantas circunstancias que se dan. Entonces, eso es normal, el estar ansioso por una cita de trabajo, por muchas razones. Pero cuando se entra en la etapa depresiva, ¿qué debe de hacer en ese momento una persona? Bien. Varios de los síntomas pues, que podemos nosotros y que las personas deben de conocer es que para que yo tenga una depresión, ¿verdad? No tengo que buscar en el internet porque muchos buscamos en el internet y buscamos qué es la depresión y empezamos a ver una serie de síntomas ahí, ¿verdad? Y yo digo, yo sí yo tengo depresión, entonces me deprimo más, pero no busca la ayuda oportuna. Entonces, ¿qué se está creando? Más un trastorno de pánico, ¿verdad? Y que es un trastorno de depresión. Entonces, para que yo sepa que tengo una depresión, como le digo, una depresión es una enfermedad del estado de humor que también suele ser persistente, o sea, que todos los días, y es sostenida, o sea, que puede durar de 2 o 3 semanas continuas, ¿verdad? Sintiendo los mismos síntomas como estar deprimido, que tenga pérdida de interés en hacer las cosas, ya no quiero salir de la casa, tengo sentimientos de culpabilidad, de desesperanza, me siento inútil. El depresivo siente mucho cansancio, es uno de los factores muy importantes para la depresión, no se quiere levantar, le duele el cuerpo, tiene pérdida de la concentración, hay bastante pérdida de placer en hacer las cosas, ya no disfruta, ¿verdad? Tiene pensamientos e ideas suicidas. Cuando esto va más allá de 2 o 3 semanas continuas, que hasta tengo insomnio, problemas para comer, ¿verdad?, etcétera, problemas para relacionarme con las personas, sí tengo que buscar la ayuda oportuna. Y los familiares, pues, no descuidar, principalmente porque piensan y le dicen al adolescente, que estas cosas son de cipote, le dicen, estas cosas yo las pasé también. No es eso. Tiene que buscar la ayuda oportuna, porque esa persona que entra en una etapa de depresión, cambian sus pensamientos y puede tener autolesiones o ya en la tendencia a quererse quitar la vida. Entonces, esto es importante, pues, de que las personas tengan la conciencia de que sí, estas enfermedades son tratables. ¿Qué quiere decir? De que tienen el tratamiento reduce el dolor, principalmente de una persona depresiva, en un 80% si la persona entra en un estado de, de tratamiento con el especialista. Y recordar también que como es una enfermedad ya diagnosticada, ¿verdad? Cuanto más se demora el tratamiento, más difícil va a ser de tratarlo. Y este tratamiento va a ser también de que aminore casi en un 30%, ¿verdad?, la idea o el intento suicida. Entonces, buscar ayuda,
con un especialista, con un psicólogo, con un psiquiatra, y en su caso, si ya hay que remitirlo, ¿verdad? Hay que llevarlo a un hospital, ya puede ser privado, ¿verdad? O si tiene las condiciones, o si no, hospitalizarlo en un hospital, ya sea puede ser el Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza o el Hospital Psiquiátrico Santa Rosita, en el cual pues la atención es gratuita. Recuerda también, licenciado, que el tratamiento, los medicamentos que son específicos para este tipo de trastornos mentales son bastante caros. Por eso es que el Estado debe de proveer estas condiciones de salud mental a la población, ya que no contamos con los recursos disponibles. Por eso es que yo siempre hago mención que en lugar de contratar aquí, por ejemplo, sí necesitamos psicólogos, pero debemos de contratarlos en las aldeas, en las comunidades, en los municipios, en los departamentos que están lejos de los hospitales psiquiátricos que son gratuitos. ¿Por qué? Porque no le damos la oportunidad a la persona de que venga acá a hacer gastos onerosos y tal vez no recibe una consulta ni recibe el tratamiento y se va más decepcionado de lo que vino. Entonces, teniendo nosotros centros asistenciales o teniendo equipos multidisciplinarios, siempre hablamos de equipos multidisciplinarios, psicólogos, médicos, psiquiatras, enfermera, un trabajador social, porque hay que hacer estudios de campo. Es importante pues que estos equipos multidisciplinarios estén en las aldeas, caseríos, en esos lugares más remotos donde la persona no cuenta con la asistencia psicológica oportuna. En el WhatsApp nos formula una interrogante, nos dice Jorgito, nos dice José Reyes, pregúntele cuáles son las señales que podemos identificar en una persona que quiere quitarse la vida. Pregunta aquí desde Tegucigalpa, pero nos las va a responder el licenciado Felipe Pineda Maldonado luego de esta brevísima pausa en televisión y en radio. Nos quedamos en Facebook transmitiendo estos minutos finales. Gracias por su atención, gracias a las personas que están conectadas con nosotros, un tema que verdaderamente nos interesa. Repetimos, el año 2009, 420 personas se quitaron la vida, tomaron la decisión de quitarse la vida. Y el año 2020, 379 personas, es decir, más de una persona diaria tomó esa fatal decisión de quitarse la vida. Y eso es lo que queremos evitar. Con todos los problemas que se puedan estar enfrentando, la vida es bella y tenemos que ir hacia adelante, tener fe, darle gracias a Dios y decir, podemos alcanzar y podemos lograr lo que queremos. Nada es fácil, las cosas buenas no son fáciles, cuestan muchísimo y más en los momentos que estamos viviendo. Vamos a la pausa y regresamos con el licenciado Felipe Pineda Maldonado. Estamos ya en la parte final del diálogo la mañana de hoy, que ha sido extraordinariamente productivo, con el mensaje en general para todos los que nos están viendo y nos están escuchando, y nosotros también acá en el estudio junto a las y los compañeros. La pregunta que quedó cuando fuimos a la pausa en radio y en televisión, el licenciado Pineda Maldonado, ¿cómo identificar señales, nos decía José Reyes, de una persona que piensa quitarse la vida? Bien, sí, como les decía, hay bastantes factores de riesgo. En primera instancia hay que recordar si en la familia hay una persona que ha padecido de depresión, ¿verdad? Si tenemos a alguien que ha tenido trastorno mental, eso puede llevar a una persona a tener predisposición, ¿verdad? A través de los genes, a padecer la misma enfermedad. Recordar también de que alrededor del 7% de los que padecen depresión logran quitarse la vida, o sea que no todo el que es depresivo se quita la vida, no. Observar estas conductas, o sea, las personas se desprenden de objetos que tienen ese valor sentimental o emocional, venden las cosas, regalan la ropa, empiezan a vestirse en forma inadecuada,
hay expresiones de que yo ya quiero salir de esto, yo ya no quiero estar con ustedes, aquí nadie me presta atención, aquí piensan que yo soy una basura, aquí piensan que es mejor el perro que yo. Entonces, ese tipo de verbalizaciones que hace el adolescente puede conducir pues a que tenga ya pensamientos o ideas de quererse quitar la vida. También esas expresiones ahorita es muy común tenerlas, ¿verdad? Que yo quiero estar con mi mamá, yo quiero irme con mi mamá que ya falleció, o con mi papá, o cualquier otro ser querido, con la abuelita, etc. Entonces, este tipo de expresiones sí es preferible prestarle atención. ¿Por qué? Porque sí estamos viendo que la persona puede estar en una etapa de suicidio, entrando a un trastorno depresivo que lo puede conducir a un suicidio. Hay también personas que arreglan testamentos o herencias, ¿verdad? Empiezan ya a dejar bien arreglado. Muchas personas ya dejan a empezar a entregar cartas de despedida, etcétera. Cuando vemos que hay consumo de alcohol y de marihuana y de otras drogas. Cuando la persona se autolesiona, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? De que vemos laceraciones, cortaduras en la parte de las venas, en los brazos. Yo siempre les digo a las familiares, ¿verdad? En las clínicas, cuando yo veo este tipo de problemas en la clínica, les digo, revise a su hija o a su hijo la espalda, revísele las piernas si no tiene algún tipo de lesión o cortadura que él haya querido hacer, porque en muchas ocasiones va a ver que van a andar está haciendo aquel gran calor y andan en la casa con camisa de manga larga o con chumpa, ¿verdad? Eso pues es indicativo en muchas ocasiones de que la persona se ha estado autolesionando. Pero no tampoco quiere decir que la autolesión me puede conducir a un intento suicida. A veces es porque no hay comprensión en el hogar. La única forma de hacer catarsis, de sacar todas mis emociones, todo lo que yo estoy sintiendo, ya que nadie me escucha, es a través del dolor. Y el dolor pues me hace que me sienta bien y por eso me lacero. Entonces, este tipo de situaciones hacen de que la persona pues se sienta bastante traumada, ¿verdad? Y que pueda llegar a tener un acto suicida. Otra cosa, no se sienta culpable si hay un familiar que sufre depresión, porque aquí no hay culpables. La depresión es una enfermedad que tiene muchos factores, muchas causas que la están llevando a ello. No hay que sentir impotencia. Recuerde que también usted no está solo, ¿verdad? Hay especialistas, hay atención psicológica oportuna. Nosotros en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras pues tenemos a mano desde el año pasado comenzamos con la atención virtual, ¿verdad? Pero este año ya la continuamos nuevamente y estamos brindando atención continua. Dedíquele también una cosa muy importante, sí. No se aísle ni se encierre con un paciente depresivo. ¿Qué quiere decir? ¿Verdad? De que en vez de solucionar un problema, lo va a agrandar. Lo importante es hacer reflexión, dedicarle tiempo para usted también, porque usted también, si no se escapa de esa depresión, de ese miembro de su familia, usted va a también tener la misma sintomatología. No deje de dejar sus proyectos, su vida, continúe con su vida normal. Y lo importante es vivir pues el momento, ¿verdad? Buscar la espiritualidad, la religión es muy importante, tener fe, esperanza, nos va a ayudar mucho pues a tener bastante salud mental y mejorar estos estados de depresión. Rick, yo le agradezco muchísimo el que nos haya acompañado y un aporte final, no nos dice el nombre el televidente, pero en el WhatsApp nos indica el suicidio y la migración son derechos humanos. Yo con todo respeto y sin ser profesional en la materia, creo que la migración sí, el suicidio no. Un derecho humano, es decir, el toma de decisiones, pero bueno, aquí cada quien, usted, si tal vez brevemente, licenciado en ese aspecto, por favor, porque estamos sobre tiempo, ¿el suicidio y migración son derechos humanos? La migración sí, el suicidio no. El suicidio es un factor de riesgo, que lo que yo tengo que hacer es proteger la vida de ese ser humano. Por lo tanto, tengo que brindarle las herramientas de apoyo oportuno para que él pueda salir y salvar su vida.
Lic, muchísimas gracias. Una vez más, gracias, porque siempre que solicitamos de sus comentarios, de sus opiniones acertadas en estos temas, siempre está aquí para nuestro público, para nuestros televidentes, nuestros oyentes, de manera que se lo agradecemos infinitamente. Muchísimas gracias, estamos a la orden. Gracias. El licenciado Felipe Pineda Maldonado, vicepresidente de los psicólogos en el país, con estos aportes importantísimos, gracias a usted, que está detrás de la pantalla de televisión, que está en el Facebook y que nos escucha en radio. Es importante saber que la depresión es un trastorno mental frecuente que se caracteriza por la presencia de tristeza, como nos apuntaba el licenciado Pineda Maldonado, la pérdida de interés o de placer, sentimiento de culpa o falta también a veces de autoestima. Ante esto, todas las familias deben estar siempre alertas. Pueden de manera conjunta realizar, entre otras cosas, ejercicio físico, unos 15-30 minutos. Es bueno bailar, por ejemplo, correr, andar en bicicleta, hacer un poco de ejercicio, estar siempre con actitud positiva. Debemos también cuidar, y eso es muy importante, nuestra alimentación. Sobre todo, debemos expresarnos en nuestro núcleo familiar, comentar qué nos preocupa, qué nos pasa a nivel de familia, para evitar más pérdidas a causa de la depresión y que la persona no tome al final la decisión de quitarse la vida, porque los datos que estamos manejando del 2019, más de 400 personas se quitaron la vida. El 2020, unas 379 personas. Son datos realmente alarmantes y que no queremos que se repita. Usted que nos está viendo, tenga actitud positiva, confíe en un ser superior. Vamos a salir adelante de lo que estamos viviendo, teniendo fe y teniendo esperanza en que tiene que haber una situación completamente distinta. Y además que siempre hay otras personas que están en peores condiciones de repente en las que nosotros nos encontramos. Siempre, 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 con la bendición de Dios, adelante en todos los proyectos que ustedes quieran emprender. Una vez más, al licenciado Felipe Pineda Maldonado, muchísimas gracias por acompañarnos. Repetición de este diálogo hoy a las 11 en punto de la noche, siempre aquí por los canales de BTV. Alejandra Rivera, Éter Valladares y Efer Guevara continúan hasta las 9 en punto de la mañana en esta antesala de fin de semana. A todos y a todas, muchísimas gracias, muy buenos días y que Dios les bendiga. Diálogo con Jorge Zelaya.